¿Sabía usted que hace 517 años en España el pueblo judío fue perseguido, abusado y asesinado durante la llamada Inquisición española? Por el solo hecho de practicar el judaísmo, doctrina religiosa basada en los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Se cuentan por miles y miles los judíos que al ser sorprendidos públicamente o en secreto adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fueron expulsados, castigados y masacrados en el mayor holocausto registrado en la historia de la humanidad. Realmente los judíos no es que representaban un peligro, sino que se habían vuelto una clase próspera. Entonces la religión fue usada para poder extraer los recursos financieros del pueblo judío. En el plano espiritual representó mucho, representó una maldición para todo el continente, porque los reyes católicos literalmente usaron la religión para robar, extorsionar y corromper el manejo de las finanzas del imperio español. De ahí que viene la herencia de toda esa corrupción que heredó Iberoamérica. Como testigos silenciosos se levantan en los museos de España y otros países de Sudamérica las cámaras de castigo. Como trofeos de vergüenza se exhiben los macabros instrumentos usados en la época de la Inquisición, formas aberrantes y de castigo que constituyeron verdaderos infiernos de tortura en un intento satánico de evitar que las creencias judías sean propagadas, pues eso constituía para los líderes católicos un atentado contra la fe de su pueblo. En España recorrimos varios museos de la Inquisición y ahí pudimos encontrarnos con las máquinas que usaban los inquisidores para infringir temor, infringir daño al pueblo judío sefardita. Y entre esas cosas encontramos, por ejemplo, unas máscaras que les hacían poner a las mujeres para ridiculizarlas. También está la tortura, una de las torturas terribles que le hacían también a las mujeres era que usaban un instrumento que se llama arrancaseno, que lo incrustaban en los senos y querían destrozarle los senos. El 30 de abril de 1492, en el Palacio de Alhambra, en Granada, España, se dictó el fatídico edicto real de expulsión de los judíos del suelo español, acusándolos de apostasía. Fueron los reyes Fernando e Isabel quienes firmaron tal decreto de persecución y odio. Los judíos en un lapso de 3 meses debían despojarse de todas sus pertenencias de valor, como oro y plata, y abandonar ese territorio. Y lo hicieron en un intento desesperado por salvar sus vidas y las de sus familias. Fue así que muchos huyeron a diversos países como Portugal, pero miles fueron expulsados a Iberoamérica. Llegaron a tierra sudamericana en los barcos de Cristóbal Colón en sus 3 viajes de expedición, creyendo alcanzar su libertad. Pero no fue así, pues aún en estas nuevas tierras se instalaron los llamados tribunales de la Inquisición, donde fueron juzgados en las plazas públicas en verdaderos actos de barbarie. Los tribunales fueron la extensión de la Inquisición de España. Entonces, para el pueblo judío que escapó a Iberoamérica, representaba la sombra de la Inquisición. Y se establecieron en Lima, Cartagena y México. El de México fue uno de los más crueles, al punto que mató familias de conquistadores. En su desesperada huida, los judíos acordaron cambiarse de nombres para evitar ser descubiertos, pero para reconocerse entre ellos, decidieron que los nuevos apellidos que usarían terminarían en las letras EZ, por lo que muchos de nosotros somos descendientes directos de los judíos que partieron de la ciudad española de Sefarda, los llamados judíos sefarditas, que vivieron dispersos por el mundo y en especial en Sur, Centro y ahora en Norteamérica, los llamados inmigrantes latinos. Porque son miles de judíos sefarditas que están siendo expulsados de este territorio, pero nosotros sabemos que están siendo expulsados por esa maldición. Entonces estamos orando y ayunando para que esa maldición se rompa, pero a la misma vez estamos ayunando y orando para que haya una ley justa para estos emigrantes. Pero la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios, y en su misericordia un grupo de cristianos apostólicos de los Ministerios Mundiales ABA en Florida, Estados Unidos, que sirve al reino de Dios, recibió de parte del Señor la asignación divina de remover en el plano espiritual las maldiciones de la Inquisición.
Así, el 12 de abril del 2009, estos misioneros, guiados por el Espíritu Santo en oración, ayuno y guerra espiritual, partieron desde Kissimmee, Florida, Estados Unidos, rumbo a España. Con mucha fe y llevando en mano un contradecreto de justicia y redención inspirado por Dios, llegaron al mismo Palacio de Alhambra en la ciudad española de Granada, para hacer actos proféticos, anulando y decretando bendición. Estaban en el mismo sitio donde hace 500 años se firmó el macabro decreto de expulsión y muerte a inocentes. Contradecreto no es que nosotros nos inventamos un contradecreto. El Espíritu Santo nos dirigió todo en base a la palabra de Dios, porque tiene que tener base bíblica. Y son versículos tomados del libro de Isaías, donde se declara una verdad, que nosotros en Cristo Jesús podemos romper maldiciones generacionales, podemos en el nombre de Jesús provocar un cambio en las ciudades y brindar avivamientos. Y eso lo creemos, porque es Jesús el que trae los avivamientos a las ciudades, pero el Señor quiere que nosotros oremos y restauremos las ruinas antiguas. La lectura del nuevo decreto, los actos proféticos de restauración y redención en el poder del nombre de Jesucristo, quedó registrado no solo en los cielos de España, sino también en todo recóndito lugar donde se cometió tal injusticia. El corazón de Dios fue restaurado y con ello un nuevo manto de bendición cayó sobre las naciones.